Comenzamos con la clase de hoy que está relacionada con la gobernanza de los datos y todas las cosas que eh, toda organización tiene que tener en cuenta para lo que es la correcta gestión de los datos con los cuales después va a pretender tomar decisiones. No es un tema menor, a tal punto que esto es diferenciador para ustedes como licenciados en administración porque forma parte de un complemento de temas que no estaba en el programa de la asignatura anteriormente. Por este motivo es que hay que entender esto desde la futura toma de decisiones que yo voy a querer tener con las organizaciones y, por otro lado, con las características que cada organización va a tener y ese solapamiento con un tema técnico que tenemos que ver que hace a la gestión de datos. Entonces, sin mayor cantidad de preámbulos, vamos a el concepto de gobernanza de datos. Lo primero que hay que entender es que esto es un tema legal para ustedes. Y acá de vuelta viene algo muy particular que, lo digo como abogado, muchas personas soslayan pensando que como yo, comillas, no estoy matriculado y administro, comillas, la empresa en la que trabaja mi hermano, mi papá, mi tío, mi primo, mi gato, no viene al caso, que por el simple hecho de estar recibido, pero no estar matriculado, decís, bueno, pero esto para mí, legalmente hablando, no se aplica. Y es posible que así sea siempre y cuando en la organización donde vos estás, donde exista algún tipo de administración, no ocurran inconvenientes. Si todo va perfecto en la vida y no te matriculaste en el consejo profesional y todo bárbaro, llamémoslo así, es correcto que pienses así que no se van a aplicar ciertos requisitos que la ley establece para la incumbencia de los licenciados en administración. Ahora, si en la organización llega a haber algún tipo de inconveniente, ya sea por mala gestión, ya sea por cierre de la empresa, ya sea por no tomar los deberes de recaudo que toda persona debe tomar para la gestión de los datos, claramente la ley, la 20.400, que regula la incumbencia de los licenciados en administración, se aplica por más que vos no estés matriculado. Digo esto porque es algo muy particular que eh, muchos erróneamente eh, soslayan, olvidan y dicen que no tienen nada que ver con la ley porque de vuelta yo no estoy matriculado. Y esto que quede claro, esta es la ley que se aplica a nivel nacional y que aplica a todos los consejos profesionales de ciencias económicas en los cuales eventualmente te matricules. Si te matriculas en Ciudad de Buenos Aires, la ley va a aplicar. Si te matriculas en Provincia de Buenos Aires, la ley va a aplicar. Y si te matriculas en Córdoba, la ley va a aplicar, porque es una ley de corte nacional. Obviamente, y acá excede al contenido de nuestra materia, hay que tener en cuenta que hay ciertos requisitos que son de jurisdicción local. Esto implica que, por ejemplo, lo digo así a modo de comparación, mientras que ustedes impositivamente no van a estar obligados, si están matriculados en la ciudad de Buenos Aires, no van a estar obligados por una ley que hace que todos los profesionales universitarios no paguen ingresos brutos para el ejercicio profesional de vuelta, de la profesión liberal relacionada con las ciencias económicas. Y aclaro esto, en realidad es para todas las profesiones que requieren título universitario para poder ejercerlas. Y de vuelta, para decir que sos licenciado en administración, requerís el título universitario, estés o no matriculado en el consejo profesional de la jurisdicción que corresponda, aclaro, no vas a pagar ningún tipo de ingreso bruto. Ahora, si te dedicas a ejercer en ámbito cercano que tenemos en la provincia de Buenos Aires y estás matriculado en el consejo profesional, vas a estar sujeto al impuesto a los ingresos brutos, porque la excepción únicamente procede para los matriculados con título universitario, licenciados, contadores, abogados, médicos, que ejerzan en la ciudad de Buenos Aires su profesión liberal. Ahora, lo aclaro porque hay mucho desconocimiento. Si alguno piensa que yo me dedico a hacer artesanías y además soy licenciado en administración,
Está claro que no pagás ingresos brutos por la licenciatura en administración o la gestión que estés haciendo relacionada con tu profesión universitaria. Ahora, por el pago de artesanías, tenés que pagar los ingresos brutos que corresponden. Más aún, lo van a ver ustedes, si esto corresponde, más aún si esto eh, cae bajo el paraguas del convenio multilateral. Esto es, si ustedes ejercen su profesión o la actividad económica que quieran en más de una jurisdicción a la vez. Entonces, la ley 20.488 es una ley antigua para todos los que estamos acá. Estamos viendo en este momento que se están haciendo reformas en la ley de contratos de trabajo, que están cambiando algunas características que eran fundacionales de la ley, y también hay que entenderlo. Mientras que la 20.488 es la que regula el ejercicio profesional de los matriculados o los graduados de ciencias económicas, la ley de contrato de trabajo, la 20.700, es del año 74. La ley nuestra es del año 73. Por lo que he visto, el único que había nacido, tenía 2 años y fracción en el momento de la sanción, soy yo. El resto de todos los que están en esta llamada son muchísimo más jóvenes. Ahora, la ley, si bien tiene términos que hoy son inadecuados, tiene algunos vacíos relacionados con, y hablo exclusivamente de mi disciplina, con la gestión de las tecnologías de información, la ley sigue siendo aplicable. Esto implica que cuando ustedes, si eventualmente se matriculan en Ciudad de Buenos Aires, en cualquier otra jurisdicción de nuestro país, van a firmar un código de conducta, comillas, no es de conducta, es de deontología, después lo diferenciamos hacia el final de la cursada, una cosa es la ética, otra cosa es la conducta y otra cosa es la deontología. Si bien se llama todo código de ética, no es código de ética, es código de deontología, pero bueno, es el nombre que le han puesto erróneamente y que en algún momento va a ser cambiado, pero todos aquellos que ejerzan su profesión de licenciados en administración van a estar sujetos a la ley 20.488. En lo que hace a las tecnologías de información, el artículo aplicable, y esto se lee para, discúlpenme, soy abogado y lo tengo que explicar, no me queda otra, esto se lee, ley 20.488, artículo A, inciso, perdón, artículo 14, inciso A, apartados 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué significa esto en buen romance? Que cuando el día de mañana ustedes tengan que presentar información para autoridades judiciales, para autoridades administrativas, o muchos de ustedes se van a matricular con el objeto de gestionar organizaciones que se encuentren bajo el paraguas de la crisis, y de vuelta, van a necesitar a alguien que lleve adelante la gestión en una sucesión, cuando hay litigios y cosas similares, muchos de ustedes van a ser los que van a estar haciendo ese tipo de administración. Y acá de vuelta, su formación profesional va a tener un diferenciador que el juez va a permitir que se elija un determinado administrador que tenga experiencia en determinada rama. Si vos trabajaste, vamos a un ejemplo, toda tu vida en la industria farmacéutica y hay alguna empresa, alguna farmacia que necesita administración judicial, probablemente la persona designada sea aquella persona que tenga experiencia en la gestión de las organizaciones farmacéuticas. A diferencia de otro que se dedicó toda la vida a la administración y a la producción industrial, que probablemente va a ser la persona más adecuada para un caso como el que tenemos dando vuelta en las noticias el día de hoy, algún tipo de administración que eventualmente pudiera estar en alguna empresa industrial que se encuentre en crisis. Entonces, ¿qué se requiere? Para todo dictamen que sea presentado ante autoridades judiciales, administrativas o para hacer fe pública en materia de dirección, administración y específicamente en lo que hace a nuestra disciplina, para el asesoramiento en elaboración e implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de administración, lo cual es lógico, finanzas, comercialización, presupuestos, costos y administración de personal. Esto en el año 73 a los legisladores no se les pasaba por la mente que esto iba a estar mediado por la gestión de tecnologías. Ahora, como también más de una vez he reiterado, esto es
funcional a las organizaciones, independientemente de la tecnología. De vuelta, en esta disciplina yo no voy a tratar de que ustedes gestionen empresas sin tecnología, pero la gestión de las empresas, la administración, los cálculos financieros, el proceso de comercialización, la presupuestación, el cálculo de costos, todo eso, y la gestión de personal, del capital humano, todo eso es históricamente funcional, con el agregado de que hoy hace que necesites incorporar tecnología. Entonces, de vuelta, históricamente todo el mundo le tuve que pagar las cosas relacionadas con su salario. A nadie se le ocurriría al día de hoy, con las complejidades que tiene la liquidación de haberes, hacerlo sin una tecnología. Pero nada impide, y esto que quede claro, que yo, como ustedes puede que lo hagan en alguna de las materias, no sé qué tipo de prácticas les darán en capital humano, que en alguna de esas materias te pidan hacer el cálculo de cuánto corresponde pagar por una indemnización por antigüedad, algún premio por productividad o lo que sea, y uno lo podría eventualmente hacerlo a mano. Ahora, hay ciertas organizaciones que, por ejemplo, no tienen, ¿cómo decirlo así? No tienen posibilidad de no hacerlo sin tecnología, por el volumen que están manejando. Yo puedo liquidar los saberes de una, dos, tres, cuatro, 10 personas a mano, por ahí me doy un poco de maña y luego con alguna planillita de Excel, todo bien. Ahora, cuando esto se me complica y trato de ser, por ejemplo, alguna empresa que tiene 10.000, 12.000 empleados, ya la complejidad es un poquito mayor, motivo por el cual necesito incorporar tecnología. Entonces, todo dictamen, todo informe, para que lo entendamos así, que haga a la implantación de políticas, de sistemas, de métodos o lo que sea, es responsabilidad de los licenciados en la administración, con el agregado de que ahora tiene tecnología y es por eso que necesito conocer la tecnología. La definición y descripción de la estructura y funciones de la organización. En lo que viene a continuación, cuando hablemos de los accesos basados en roles, y uno va a decir, bueno, esto es muy complicado. No es complicado. Ustedes el día de mañana, si es que no lo han hecho ya, van a tener que hacer un organigrama. Y en ese organigrama van a poner a alguien, el gerente, abajo van a poner los subgerentes y debajo van a poner los senior y todos los niveles de la estructura de organigrama que quieran establecer. Bueno, eso ahora lo tengo que ver en tecnología, porque si bien yo hago el organigrama con los asistentes virtuales del PowerPoint o con el software que quiera estar utilizando, todo bien, pero la definición de la estructura y funciones de la organización en tecnología de información, lo que se va a llamar RBAC, RBAC, lo vemos en unos minutos más, lo van a tener que hacer ustedes de la misma forma que lo harían para un organigrama. Por ende, si el día de mañana yo necesito ver si la organización está haciendo las cosas como dice que debería hacerlo, el mismo organigrama y las mismas responsabilidades que se van a establecer cuando vayan a capital humano por medio de las descripciones de puestos, los job descriptions, eso mismo que van a establecer en, para que se entienda, en papel respecto de lo que es la descripción de puesto, después lo tengo que trasladar y lo tengo que reflejar para que sea, en la medida de lo posible, lo más veraz y lo más correcto relacionados con la gestión de procesos de sistemas con tecnología mediante. Y el apartado 4 dice, para la aplicación implantación, de sistema de procesamiento de datos y otros métodos en el proceso de información gerencial. Alguna aclaratoria por, ¿cómo decir?, la forma en que esto se trataba en el año 73. En aquel momento, todo lo que era tecnología de información se llamaba procesamiento, y acá la ley no lo dice, electrónico de datos. De hecho, la materia, cuando fue fundada para la carrera de licenciados en administración, se tomó exactamente igual los contenidos que había para la carrera de contadores públicos, y la materia tenía un nombre que hoy nos sonaría gracioso, que era PED, procesamiento electrónico de datos. Bueno, cuando yo voy a utilizar algún tipo de sistema de cómputo, tecnología, le diríamos hoy, para la implantación de sistemas de procesamiento, de gestión, de información gerencial, como me dice ahí el apartado 4 del artículo 14, inciso A, bueno,
Eso es incumbencia directa de los licenciados en administración. ¿Qué quiero decir con esto? Para que no existan malos entendidos, y ahora lo voy a llevar hacia el esquema específicamente del ejercicio profesional y algo que van a tener que, comillas, demostrar dentro del examen de esta materia puntualmente. Que yo no entienda de tecnología es más o menos como que no entienda de fútbol. Yo puedo entender el fútbol y hasta incluso puedo pensar que adentro de la pelota hay un conejo que va saltando, lo cual es ilógico, pero supongamos que en mi mente desprevenida dice que la pelota salta porque tiene un conejo adentro. Bueno, yo puedo técnicamente no entender lo que es una esfera, puedo entender lo que no es el desplazamiento en vacío, puedo no entender un montón de las leyes de la física que todos ustedes y yo hemos visto en el secundario con mayor o menor profundidad de acuerdo a la formación que cada uno de ustedes haya tenido, pero nada de eso impida que, por más que yo no sepa si la pelota tiene un conejo adentro o no, nada impida saber lo que es un gol. Yo probablemente, y de hecho, fui muy malo jugando a la pelota, pero esto implica en particular que yo necesito entender funcionalmente cómo, de vuelta, funcionan los procesos que ocurren dentro de cada organización. Por ende, esté o no matriculado, es responsabilidad funcional de todos aquellos que tengan o obstenten, digamos, detenten, que es el verbo correcto, que detenten el título de licenciados en administración, el día de mañana o en unos meses más, ustedes, eso es responsabilidad funcional profesional de todos ustedes, estén o no matriculados. La ley dice, usted se hace llamar licenciado en administración, tiene que demostrar que está. Vos sos licenciado en administración, estés o no matriculado, tan pronto la universidad te haya emitido tu título universitario. La ley de educación superior dice que la carrera de la licenciatura en administración es una carrera que hace a la fe pública. Por ende, si vos querés poner tu tarjetita licenciado X tiene que, de vuelta, cumplir con todo lo que la licenciatura implica, esté o no matriculado. Si yo pongo en mi tarjeta licenciado fulanito, licenciado Fraquelli, y no soy licenciado Fraquelli, estoy haciendo lo que legalmente es un delito y que se llama usurpación de títulos y honores. Está tipificado en el Código Penal. Cuando hablemos de delitos en unos días más, hablaremos de lo que es un delito tecnológicamente hablando y los ciberdelitos que son los que se han puesto tan de moda en esta época. Bien, entonces, empezamos definiendo qué es gobernar, que es fundamental para todo lo que hace a la gestión de los datos de las organizaciones. Cuando hablamos de gobernanza, estamos haciendo referencia a políticas, procesos, normas y estructuras organizacionales que van a asegurar algunas cosas muy particulares. Estoy bloqueando esto. Algunas cosas muy particulares para que la organización eventualmente pueda tomar decisiones. Para poder tomar decisiones yo voy a necesitar disponibilidad, ahora los aclaramos en detalle, integridad, seguridad y uso ético de los datos dentro de la organización. De vuelta, disponibilidad, integridad y seguridad de los datos, además del uso ético de los datos dentro de la organización. ¿Para qué sirve la gobernanza o cuál es el objetivo de la gobernanza? El propósito es garantizar que esos datos sean un activo estratégico y que se usen de una manera eficaz y responsable. Yo no tengo datos, no puedo tomar decisiones. Obviamente, y de vuelta lo aclaré al principio de toda esta cursada, yo puedo tomar decisiones sin tener datos. Es más o menos como tirar una moneda al aire. Si cae cara, será de unas cosas, si cae seca, será de otra. Si tengo más de dos opciones, elegiré un dado. Entonces pongo en un papelito. Si sale uno, hago tal cosa. Si sale dos, hago tal otra. Y si llego al seis, hago otra. Si tengo más decisiones que tomar o tengo que participar en algún tipo de sorteo, tengo un árbol de bifurcaciones que se van haciendo en forma, digamos, concurrente, tomaré decisiones de alguna otra forma. Pero básicamente yo necesito que esos datos sean un activo estratégico, que se utilicen de manera eficaz y responsable y básicamente que me permitan tomar decisiones. Si yo no tengo datos, no puedo tomar decisiones.
con el aclarado, que quede aclarado, digo, que puedo tomar decisiones sin datos, pero las decisiones, de vuelta, si el resultado de la decisión es el que yo tenía esperado, bueno, de casualidad me salió bien, pero la realidad es que yo necesito tener datos correctos para la toma correcta de decisiones. Avancemos un poco más y empecemos a diferenciar algo que es similar a la gestión operativa y otra cosa es la gestión estratégica de los datos. Si yo quiero conocer a mi cliente, y esto lo van a ver en detalle en comercialización, y quiero saber qué motiva a ese cliente para saber qué puedo ofrecerle yo como organización para que el cliente se quede idealmente de por vida siendo cliente mío, necesito gestionar esos datos que recopilé en forma operativa con una mirada estratégica. Es por eso que tengo que diferenciar lo que es la gestión de datos pura, la gestión, hasta si se quiere, funcional barra técnica, respecto a lo que es la gobernanza de datos. Cuando hablo de gestión de datos, hablo de actividades operativas, de cómo los resguardo, qué tipo de integración hay, si es que la hay, si es necesario transformar esos datos y qué mecanismos de calidad pongo en práctica para que esos datos funcionen como corresponde. Ahora, cuando hablo de la gobernanza, estoy hablando de temas estratégicos, esto es, las políticas que voy a poner en funcionamiento. Acuérdense, HSBC, PP, la segunda P son las políticas. Los roles que le voy a dar a la gestión de esos datos dentro de mi organización. ¿Qué responsabilidades van a existir? Y principalmente, ¿qué niveles de supervisión van a existir con la gestión estratégica de los datos? De vuelta, esto que llamamos gobernanza, no es algo que yo puedo, eh, no es algo que puedo desentenderme en una organización, porque necesito de esos datos operativamente capturados, llamémosle así, para que pueda ser utilizada en la toma de decisiones. La gestión de datos es principalmente técnica, esto es, los mecanismos de captura de datos. Ahora, por más que sea ejecutada por equipos técnicos, la gestión de datos, hay partes funcionales. Alguien en la organización le va a tener que decir a comillas, los técnicos, qué dato quiero capturar y en qué orden los quiero capturar. Eso, que si bien es técnico, para que la tecnología me brinde algún tipo de beneficio, necesito yo, como organización, plasmarlo por medio de una política, una norma y un procedimiento. Mientras que la gestión de datos es absolutamente técnica o principalmente técnica, cuando voy a la gobernanza ya no funciona de esa forma. A nivel táctico y a nivel estratégico necesito liderar la gobernanza de los datos. Mientras que operativamente me fijo cómo se manejan los datos, acá le tengo que empezar a dar sentido. Por un tema del intensivo en el cual estamos, yo no abundé en el concepto del metadato, pero el concepto del metadato es el que me explica cómo esos datos se comportan en determinado contexto o cómo tienen que ser interpretados. Por ejemplo, rotondita de comentario. Si alguno mira el recibo de sueldo dentro de la Universidad de Buenos Aires, va a ver que en mi caso me va a decir 400, un código 400. Ese código 400, para el que lo mira afuera, va a decir, ¿y qué significa este código? De la misma forma que yo puedo decir, ¿y qué significa que tu número de registro sea número par o sea número impar? Nada, a lo sumo será primo o no será primo el número, pero no significa absolutamente nada. Ahora, cuando ese código 400 figura en el recibo de sueldos, se tiene que interpretar por lo que se llama el metadato, es decir, lo que está más allá del dato en sí, y decir que ese código 400 es el que corresponde a la Facultad de Ciencias Económicas. Por ende, una cosa es cómo gestiono los datos y otra cosa es darme cuenta que ahora para que ese dato efectivamente me sirva para mis actividades estratégicas, tengo que entender quién es el titular de ese dato, por qué se capturó ese dato y para qué se capturó ese dato. De vuelta, como decimos siempre, yo debería capturar aquellos datos sobre los cuales quiero tomar decisiones. Ahora,
hay organizaciones que capturan datos sin saber específicamente para qué lo necesitan, caso uno, y hay organizaciones que capturan datos por si las dudas, por si, no sé, por si pasa algo el día de mañana. No tenemos idea para qué sirven, pero por las dudas lo almaceno. Entonces, esa diferenciación entre la gestión de datos y la gobernanza es crucial para todo lo que está relacionado con la gestión estratégica de las organizaciones. A continuación, tenemos que entender los principios fundamentales de la gobernanza de datos. Alguno va a preguntarse, ¿esto lo va a tomar de memoria? La respuesta es, si vas a estudiar de memoria, te garantizo que te va a ir mal, porque hay que pensar. Ahora, cuando uno entiende que estos 7 principios fundamentales de la gobernanza de datos, para que esté alineada con los objetivos del negocio y para que efectivamente me permita tomar decisiones que en mi organización necesite a futuro, yo estos 7 principios que los estudiamos por separado, y de hecho los voy a explicar por separado para que los entendamos, voy a darme cuenta que todos trabajan en un conjunto. Si yo tengo calidad de datos, pero no tengo disponibilidad, no tengo gobernanza. Si los datos no son transparentemente obtenidos y son de buena calidad, me robé la base de datos, con lo cual los principios fundamentales de la gobernanza de los datos, que los vemos por separado, funcionan todos en conjunto. Entonces, el primero de ellos, calidad de datos. Yo necesito, cuando voy a gestionar datos de mi organización o del ámbito que a mí me interese, que los datos sean precisos, que los datos sean completos, que los datos sean consistentes, que estén actualizados, tema no menor para la gestión. No se escapa, ¿cómo decir? No se escapa el contenido de nuestra asignatura, pero lo que es la actualización de datos es la mayor fuente, y esto digo porque lo veo permanentemente, es la mayor fuente de inconvenientes en las decisiones que se toman. Esto hace que, además de que estén actualizados, también tienen que ser datos válidos. Esto implica que los datos tienen que ser precisos, que tienen que estar completos. Si yo tengo un dato por la mitad no me sirve. Esto es más o menos como que me diga, qué sé yo, está Estado civil casado, y vas a decir, ok, ¿con quién? Ah, no lo sé. Para cierta decisión me va a servir que la persona me figure como, comillas, casado, pero necesito saber con quién se casó. ¿Tiene hijos? Sí, tiene hijos, 3. Ok, ¿de qué edad? No tengo idea. Bueno, ¿sabes qué? Ahora viene digamos, la distribución de los kits escolares. Los chicos están volviendo a comenzar la primaria, secundaria, preescolar, terciarios. ¿De qué edad son? ¿Le doy mochilas para chicos de primer grado? ¿Le doy pintorcitos y crayones para preescolar? ¿O le doy cuadernos de uso de secundario? Necesito el dato completo. Y además que sea consistente. Cuando hablamos de la consistencia de datos, esto es un atributo en términos generales, de la información, yo no puedo tener datos que sean inconsistentes. Y acá, rotondita y cine de terror. ¿Cuál es el dato correcto si yo te digo, de viva voz, nota final 8? Cuando voy a pasarte la nota en el acta te figura 2. Me preguntás, profe, mire que me pasó un insuficiente. Ah, discúlpame, me debo haber equivocado, el error humano, la estupidez humana, como digo, siempre ocurre. Sí, ya te cambio la nota, ahí te pasé la nota, fíjate. No, pero profe, me dijo 8. No, pero a mí en mi registro me figura 4. Y acá viene el otro tema. Y pero a mí me dijo 8. Mirá, yo tengo el 4. Esto es lo que figura acá. Si vos me decís que figura 4 y yo te dije 8, me puedo haber equivocado cuando te leí la nota. Entonces, necesito que los datos sean consistentes y principalmente en la gestión de organizaciones que estén actualizados y que sean válidos. Sí, me dice, se mudó, ok, ¿a qué lugar se mudó? Ah, no tengo idea. O, de hecho, creo que pasó a fines del año pasado, la facultad, cuando uno entraba en Miecon, que saltaba, por lo menos me saltó a mí, una actualización de datos, donde la facultad quería revisar si tenía tu celular, si tenía tus contactos de emergencia, no porque te esté siguiendo, simplemente porque hace a la gestión del capital humano, en el caso de los docentes, en el caso de los estudiantes. En algún momento, y de hecho espero que no ocurra, alguno de ustedes decide dejar de cursar por 2 años, cuando te querés anotar, la facultad te inhabilita porque dice, bueno,
durante 2 años no cursaste, no te inscribiste a materias, no te interesa cursar. Cuando querés anotarte, la facultad te dice, ok, revalidame los datos. Vení al departamento de alumnos, firmame esto para que te rehabilitemos y revalidame los datos. Eso que está ocurriendo es básicamente poner en práctica lo que es el refuerzo de la calidad de datos. Otro tema, y esto en caso de desastre, el apartado 2, que es la disponibilidad en caso de desastre, es donde uno se da cuenta específicamente que muchas empresas toman decisiones incorrectas. Y esto significa que, por ejemplo, a los efectos de evitar el papel, de que no exista información impresa, de que se puedan robar archivos en papel y cosas por el estilo, se corta la luz y no sé a quién contactar. A tal punto que las agendas en papel están cada vez en mayor desuso. ¿Por qué? Porque, bueno, lo tenemos todo en internet, lo tengo todo en el WhatsApp, pero ¿sabes qué? Me quedé sin, ¿cómo decirte? Me quedé sin batería en el celular. Y elípticamente se lo comento a ustedes. El día en que vengan a rendir, les voy a decir, dame un documento. Lo tengo en mi Argentina, porque lo perdí, porque lo que sea, porque está en trámite, no viene al caso. ¿Lo tenés en mi Argentina? Sí. A ver, mostrámelo. Uy, me quedé sin batería. La realidad es que vos no tenés el dato disponible en el momento en que lo necesitas. Así que, de vuelta, cuando se habla de disponibilidad es el acceso a los datos cuando se necesitan por las personas autorizadas, que quede claro, para eventualmente tomar decisiones. Tercer elemento, integridad, protección contra corrupción o alteración que se llega no autorizada. Siempre hago este mismo chiste, esto después lo voy a editar y lo voy a borrar cuando suba el video en YouTube, pero ¿saben ustedes que en la Facultad de Ingeniería en el año 97 hay 3 estudiantes de ingeniería que descubrieron cómo viajar en el tiempo? Vas a decir, qué raro. No, no es raro, fíjate que descubrieron cómo viajar en el tiempo porque ellos pudieron aprobar en forma libre 17 materias juntas. ¡Wow! ¡Qué genios que son! Por algo viajaban en el tiempo. Pero lo más curioso es que viajaban en el tiempo y que podían aprobar 3 materias distintas de esas 17 el mismo día, a la misma hora, en aulas distintas. Y uno dice, pero viajaron en el tiempo, o la otra posibilidad, que también es válida, es que alguno de ellos pueda viajar como si fuera Flash de un lado al otro, fum, 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 llegar, responder todo rápidamente y aprobar la asignatura. O en realidad ocurrió que hackearon, como le diríamos modernamente, los sistemas de información y se pusieron un aprobado cuando en realidad nunca habían aprobado la materia. 17 materias juntas llamó mucho la atención. De un día para el otro te faltaban 17 materias y ahora te faltan, no sé, te faltaban 19, aprobaste 17 juntas en el libre y ahora te faltan 2. Es raro todo. Bueno, cuando se habla de la integridad en la gobernanza de datos es proteger que esos datos se corrompan o que la alteración sea no autorizada. Cuando hablamos de corrupción, también estamos haciendo referencia a la corrupción interna de las organizaciones. Esto lo van a ver constantemente en las áreas de pagos y en las áreas de cobros. En las áreas de cobros, yo voy a tratar de poner en práctica un montón de políticas para evitar que aparezcan cobros indebidos. Es decir, que aparezca como cobrado algo y que en realidad nunca haya ingresado el monto. De idéntica forma en el área de pagos, que diga, no, no se pagó cuando en realidad ya se pagó, para evitar este tipo de corruptela que pueda existir. El cuarto aspecto es el de la seguridad, esto es acceso restringido y protección contra amenazas internas y externas. Cuando hablemos de lo que se llama RBAC, eh, que son los roles de acceso para ingresar y ver las características de los sistemas de información, no es solamente que un hacker malo del exterior me pueda robar mis datos, sino que nadie de la propia organización o de esa estructura que ustedes van a estar gestionando se pueda meter a ver elementos que no tienen nada que ver con su permiso de acceso. Esto es más o menos como pensar que si yo pudiera, me meto a ver los datos de cualquiera ¿cómo decir? De cualquiera de cualquier estructura de la organización se meta a ver los salarios de las personas
que no reportan ahí. Esto significa que aquellas personas que son de tu equipo, es lógico que si sos un jefe de equipo vas a ver el salario de cada uno de ellos. Lógico, por lo menos tolerable que así sea. Ahora, definitivamente la organización no debería permitirte ver el salario de todos tus superiores, excepto, y esto es algo natural, que estés en una organización pública como es el caso mío en la UBA. Todo el mundo sabe, porque lo puede ir a ver, cuánto cobro yo, al margen de que yo lo exteriorice. A tal punto es esto, que con esto del presupuesto y las restricciones y lo que no nos corresponde que nos den y todavía no ha venido, eh, el propio rector y el propio vicerrector publicaron su recibo de sueldos. No porque lo hagan de quiero ofrecer transparencia, sino que está en la partida presupuestaria correspondiente. Y cuando se dice que con el número de registro 105, perdón, mi número de legajo, 154358, unidad 400, cobro tanta plata, se sabe que Massa Fratelli con ese número de legajo de la UBA cobra tanto dinero. Entonces, seguridad por un lado. Después, transparencia. Esto es que quede claro cómo, dónde y por qué se utilizan esos datos. Vamos al caso extremo. Si el día de mañana a cualquiera de ustedes les llega una oferta de comprar, no sé, un seguro de inversión, un seguro de retiro de alguien, les aseguro que no fui yo, por más que ustedes hayan compartido conmigo su correo electrónico. Ahora, fíjense que muchas veces, y esto es un error de que nadie lee los términos y condiciones, nadie lee lo que acepta cuando suscribe una cuenta, algún tipo de servicio, al final, cuando abro una cuenta y que yo me van a aparecer los famosos términos y condiciones, que tengo que ir en algunos casos, tengo que hacer el scroll hasta el final y aceptar para poder abrir una cuenta, y la realidad es que yo estoy dando con un simple tilde y un aceptar, estoy dando conformidad de todo lo que está ahí que ni me preocupé en leer. Y es ahí donde después aparecen estos inconvenientes que pueden llegar a ocurrir de, che, pero están usando mis datos en forma indebida. No es que vos creés que están en forma indebida, pero, perdón el término, si te hubieras preocupado de ver lo que decía ese contrato de términos y condiciones, te darías cuenta que le está dando permiso para un montón de cosas que vos no tenías en claro que les estabas brindando permiso. O alguno se baja alguna aplicación en el teléfono y te dice, necesitas todos los permisos. Y te ofrece, te dice uno por uno qué tipo de permisos. De los que están acá, no para hacer una encuesta ni nada por el estilo, ¿cuántos realmente vieron los tipos de permisos que están dando vueltas ahí? Entonces, viste todo, pero vos querés usar la aplicación, tu foto, tu qué, sí, dale todo. Y en realidad, el día de mañana te preocupás porque decís, bueno, pero no están usando mis datos y yo nunca lo permití. En realidad sí lo permitiste. Lo que pasa es que no te preocupaste en mirar en detalle lo que es el contrato, lo que se va a llamar el SLA dentro de esa suscripción. Después, responsabilidad, esto es un tema de estructura. ¿Quién hace cada cosa? Con asignación explícita de roles y funciones para los datos. Y esto de vuelta, los que hayan cursado sistemas administrativos, si te hablan de segregación de funciones y control por oposición o control por supervisión, porque básicamente son los tres que hay, tiene que quedar en claro quién hace cada cosa. Y más de una vez te van a decir, mira, el que factura no puede ser el que cobra no puede ser el mismo que entrega la mercadería. Está todo bien, el que hace la cobranza por la cuenta corriente no puede ser el mismo que el que facturó. Idealmente debería ser así. Ahora nos encontramos con organizaciones de Argentina que no tienen una estructura tan diversificada que permita esto. Y finalmente, cumplimiento. Yo tengo que cumplir con toda la normativa política interna y externa. Hago un comentario. En los 11 años que estuve en HSBC, nosotros nos preocupábamos más por, de vuelta, la organización era muy compliant, muy cumplidora de ciertas normativas que estaban relacionadas con eh, lo que era en aquel momento, previo al Brexit, todo lo que estaba relacionado con cumplir con la normativa europea. A nosotros nos auditaban en mayor detalle el cumplimiento de los procedimientos según la normativa europea, más allá que la normativa que el Banco Central nos imponía. Estaban muy encabezadas, muy emparejadas, quiero decir, muy emparejadas.
pero esa normativa hacía que necesitaba poner en práctica un montón de mecanismos para cumplir con la normativa, tanto regulatoria del mercado local de Argentina como la normativa regulatoria que venía a nivel internacional. Cuando hablamos de buena gobernanza implica que tengo que asignar roles y tengo que establecer quién hace cada cosa. En términos generales necesito saber quién es el Chief Data Officer, saber quiénes son los data owners, quién es el administrador de los datos, quién es el custodio de los datos y qué comité de gobernanza de datos hay. Ahora, hay algunas de estas responsabilidades que van a tener impacto en la normativa local. Este Chief Data Officer, el CDO, si bien dirige la estrategia general de datos y está alineada con el negocio, muy probablemente cumpla la misma función que el Data Owner y el Data Steward, porque de vuelta, Argentina, normativa no del todo clara, pero básicamente, para que lo distingamos, si mi organización recopila datos de clientes, proveedores, estudiantes o lo que sea, necesita formalmente decirle a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de aplicación de la ley 25.326, que es la de Habeas Data, esa ley, artículo 43 de tercer párrafo de la Constitución, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales está informada de todas las bases de datos y todos los datos, que quede claro, no el dato en sí, sino los tipos de datos que cada organización recopila. Esto significa que si el día de mañana la organización no aplica los 7 principios de la gobernanza de datos, esa organización va a ser sancionada. Ahora, alguien de la organización, porque esto no es la empresa, lo hizo, alguien de la organización se va a tener que hacer responsable con nombre y apellido de los datos que la empresa está resguardando, haciendo un paralelismo. Si el día de mañana vas a algún lugar y te dicen que para poder, no sé, participar de un sorteo, tenés que completar un formulario y ese formulario implica que le tenés que decir un montón de elementos y vos vas a decir, ¿para qué querés estos elementos? No, bueno, los quiero porque necesito contactarte. Ok, pero para un sorteo de una canasta de Pascuas que hace la panadería, ¿para qué quiere mi celular? ¿Para qué quiere mi correo electrónico? ¿Para qué quiere saber cómo me identifico en las redes sociales? Está todo muy bien a los efectos de la comercialización y el perfilamiento y el conocer al cliente, está todo bien. Ahora, pasa el tipo de dato que me estás requiriendo para, ¿cómo decirlo? Para conocerme a mí como cliente para el sorteo que estás haciendo. Y lo llevo específicamente al curso. Los que completaron el formulario, que dicho sea de paso, no han sido todos, pero no importa, los que completaron el formulario de conocimientos previos, y anticipo, no lo hagan ahora porque ya no tiene sentido que lo hagan en este momento, los que completaron el formulario de conocimientos previos, vieron que en ningún lugar te pedí el teléfono celular, en ningún lugar te dije en dónde trabajás, a lo sumo para un tema estadístico, saber si trabajás, no trabajás, si estás buscando trabajo, si es full time, part time. En ningún lugar te dije, decime tu domicilio. En ningún lugar te dije, dame el dato de contacto. En ningún lugar te pregunté, ¿cuál es tu, no sé, tu usuario de Instagram y cosas por el estilo? ¿Por qué? Porque lo único que yo necesito saber de ustedes como público para mi planificación es saber qué tipo de público tengo delante, pero no tampoco en detalle para saber fulanito de tal se recibe, fulanita de tal no aprobó tal materia, fulanita de tal tal cosa. Necesito saber en qué lugar de la carrera estás, pero yo no necesito saber tu Instagram ni nada por el estilo, ni tu teléfono celular, ni nada que se le parezca, porque de vuelta no quiero recopilar esos datos para tomar decisiones que de vuelta nunca voy a tomar. Entonces, si yo este tipo de datos que se van a llamar o confidenciales o personales o restringidos, no viene el caso por ahora entender el detalle, necesito exteriorizarle que le pido tal dato a la persona por tal tipo de proceso. ¿Qué componentes claves tengo una gobernanza? Políticas y normas. Si no está establecido el manual, no tengo políticas. Si todo se está haciendo bien o mal, va a depender de la calidad del capital humano. Ahora, esto es
un tema de gestión que van a ver, si es que ya no lo han visto en alguna otra materia, es mucho más fácil pedirle a una persona que cumpla con una normativa que la persona tenga la normativa en su cabeza y se acuerde de cómo realizarlo. Yo tengo que cumplir con la normativa que está escrita y establecida en una política, en una norma. Yo tengo que cumplir con la norma. Entonces, depende mucho de la calidad de la persona, calidad humana de la persona para poder llevar a la práctica esas políticas. Pero yo necesito tener el punto de comparación, necesito tener la normativa previa que me diga cómo se hacen las cosas. Después, necesito documentar todo lo que es la estructura y el origen de los datos. Esto básicamente significa en qué momento se captura el dato, para qué se usa, con qué objetivos, qué tipo de decisiones se van a estar tomando con eso. Entonces, necesito documentar la estructura, la definición y el origen de los datos. Hay algunos sistemas de gestión modernos que cuando te mandan un correo electrónico, a diferencia de lo que históricamente, 3 o 4 años atrás, te dicen, antes de decirte hola y cosas por el estilo, te aclaran arriba de todo y te dicen, usted está recibiendo este correo porque completó un formulario en fulanito de tal. De un montón de que vos no puedas decir, che, ¿cómo decir? No, usted robó los datos, se los robó a Fraquel y me llegó un correo electrónico eh, donde me está haciendo una oferta que yo no le pedí. Bueno, cuando yo, organización, que le mando un correo electrónico a mis clientes, y el cliente por ahí completó el dato sin saber, no sabía, no está de moda ahora como el chiste que se hacía que lo suscribían, agarraban el correo electrónico de uno y lo suscribían en un montón de listas de distribución y nunca pedían confirmación, porque ahora para incorporarte en una lista de distribución necesito tener un doble conforme, es decir, primero completamos el formulario de motu propio, me llega a mí y para que yo te puedo empezar a mandar correos, vos me tenés que haber confirmado que te querés suscribir. O sea, si vos pusiste un correo de una cuenta de correo que no gestionás, le va a llegar a otra persona y claramente te van a decir, mira, tenés que confirmar, si no, no vas a estar en la lista de correos. Bueno, necesito que ese catálogo de datos y esa forma de documentar y esa forma de gestionar, de vuelta, con el horizonte de querer tomar decisiones, necesito que quede claro. Después, tengo que saber qué tipo de datos tengo. Esto lo vamos a ver en detalle en unas clases más, pero necesito saber si es un dato público, si es un dato interno, si es un dato confidencial o si es un dato restringido. No es la misma sensibilidad un dato público que un dato confidencial. Ejemplo, no es lo que me pasó a mí, pero supongamos, es un dato público que yo soy un señor calvo. Ahora, es un dato confidencial de que empecé a perder el pelo porque tenía un problema de alopecia nerviosa. Es una cosa confidencial distinta. Yo no puedo tratar al dato público claramente, el señor pelado que digamos, se afeita al ras, no lo puedo tratar de la misma forma que un dato obtenido en forma confidencial. Y si ese dato que es confidencial además es restringido porque forma parte de mi historial médico, tengo que entender con qué tipo de dato estoy clasificando las decisiones que voy a tomar en mi organización. Parece todo lo mismo, pero no son todo lo mismo. Cuando un dato, y esto es un tema hasta si se quiere legal, cuando un dato es usado fuera del ámbito para el cual fue permitido el uso, es automáticamente ilegal. Puedo decir a todo el mundo, soy calvo, soy calvo. Che, internamente en la UBA me conocen quién, el pelado de GTD. Está todo bien. Ahora, confidenciales, lo perdí, no fue por eso, pero por alopecia nerviosa y otra cosa es que en mi historial médico, yo esté con algún tratamiento médico por el tema de la pérdida de cabello. Son sensibilidades distintas del dato ante el mismo hecho. Eh, Ninguno de los que trabaje en alguna empresa médica puede acceder a datos que son de uso restringido, que son de uso privado. El ciclo de vida de los datos, esto es un tema no menor. Crear un dato, capturar datos es fácil, almacenarlo es fácil, el uso, está todo bien. Pero el tema que viene a tener en cuenta, digamos, a gestionarse acá es, ¿qué pasa cuando ese dato se tiene que eliminar? Y esto es, ¿qué hago? ¿Lo rompo? Hay veces, ahora vamos a hablar de lo que es un borrado lógico, un borrado físico, el 99,9% de las veces yo no puedo borrar físicamente el dato, porque si no mi sistema de gestión no funciona y lo tengo que borrar lógicamente. Otro aspecto,
que cuando escuchen la palabra en las organizaciones el día de mañana en las que estén trabajando, van a escuchar la palabrita mágica y van a decir, wow, empiezan los problemas. La realidad es que empiezan los problemas si la organización no hace las cosas como corresponde, pero cada vez que escuchen la auditoría o que viene auditoría de sistemas, auditoría interna, es porque efectivamente hubo, comillas, algún quilombo, como decimos, o porque efectivamente tienen que cumplir con la normativa que le pidan. Hago un comentario al margen. Yo me fui formalmente de HSBC, dejé de ser empleado en relación de dependencia el 30 de junio del año 2009, cuando después de un retiro voluntario, firmé y me fui. 20 días después, porque no lo sabían, porque legalmente no tenían forma, legalmente, administrativamente no tenían forma de saberlo, me llaman y me dicen, necesitamos que vuelvas. ¿Cómo que vuelva? Sí, porque vino auditoría interna de Londres y la persona que había quedado con mis funciones, que se jubiló hace poquito con la compra del Banco de Galicia, eh, no estaba al tanto de un montón de cosas que gestionaba yo y otra gente del equipo también se había ido con retiro voluntario, por ende necesitamos que vuelva. Así que yo volví 91 días más por agencia, contratado como personal de trabajo eventual por agencia para atender la auditoría. Obviamente, como no formaba parte de la estructura, no tomaba decisiones, pero básicamente ordenaba todo el proceso de la auditoría interna que había venido al sector, porque el resto de las personas que estaban a cargo no tenían idea de lo que tenía que hacer y lo que formaba parte del trabajo que en ese momento realizaba yo. Entonces, cuando se habla de auditoría, necesito que quede registro de accesos, de los cambios, de los usos de los datos y, básicamente, entender si estoy cumpliendo o no con lo que la ley o las normas me están mandando. Esta sigla, el famoso ABM, seguramente la van a escuchar en un montón de casos. Y yo la voy a mencionar también porque es una de las cosas más fáciles de lograr técnicamente hablando, cuando se están configurando los sistemas de información y cuando se están parametrizando los sistemas de información. Es el famoso ABM. ¿Qué significa el ABM? Y acá alguno va a decir, pero ¿por qué en inglés son 4 las letras que forman parte de esa sigla y por qué en español tenemos 3? La realidad es que no lo sabemos, pero estas 4 cosas, que es técnica de la base de datos, es lo que se hace con todos los sistemas de información. Por ejemplo, esta sigla CRUD significa create, crear datos, o dar de alta, como le diríamos en español, hasta ahí ningún problema. La R, que sería read, que es leer esos datos, es decir, las consultas, en la sigla en español no figura, ABM. La U, que es el update, actualizar datos significa modificaciones, y la D, que es el delete, es el borrar datos. Ahora me detengo en detalle en lo que es el borrado de datos, pero empecemos con la parte lógica. Cuando se está haciendo un alta o un create, estoy incorporando datos en un conjunto de datos que previamente no existían. Ejemplo de esto, cuando ustedes vinieron del secundario con el título y se inscribieron en la UBA les dio el alta como estudiantes. Obviamente fueron a parar al ciclo básico, obviamente dijeron querían cursar licenciatura en Administración para Economía en la Facultad de Ciencias Económicas, pero la UBA les tuvo que dar un alta como estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, esa alta que la UBA procesó para que vos formes parte de la UBA, tuvo una característica muy distintiva y es que esa alta además tuvo que ser complementada con el alta que te dio Económicas para que vos seas estudiante de Económicas. Y esto implica que te dieron el número de registro. Ahora, cuando un dato que antes no existía, yo necesito que exista en los conjuntos de datos de mi sistema de información, es donde efectivamente voy a estar procesando altas. Salteo la R por ahora. ¿Qué es un update o una actualización de datos? En principio es modificar datos que ya existen en el conjunto de datos. Ejemplo, a modo de ejemplo, cuando el día de mañana, toquemos madera, ustedes estén aprobando esta asignatura, lo que va a existir en tu conjunto de datos es que
de tener esta asignatura pendiente de aprobar, te va a figurar con el aprobado correspondiente. Ahora, de la misma forma que estamos hablando de una modificación, vos hasta ahora sos un estudiante que estás en la lista de este curso. El día de mañana, cuando yo pase la nota de tener nota pendiente, vas a tener una calificación aprobado o desaprobado, no viene el caso por ahora, pero voy a estar modificando ese contenido de notas y vas a estar con los datos modificados y por ende actualizados. De idéntica forma, la facultad va a correr un proceso que se va a llamar el cálculo de ranking. A medida que vas aprobando materias, te empieza a subir tu número de ranking, te tiene que recalcular el promedio porque en la inscripción del cuatrimestre siguiente va a querer saber qué promedio tenés calculado, para que cuando tenga que existir la necesidad de segmentar quiénes pueden ocupar una determinada vacante y la facultad diga 70% por promedio, 30% por antigüedad, es ahí donde la facultad va a tener que hacer unos cálculos previos para saber si te va a asignar o no la vacante cuando hay más demanda que la cantidad de oferta disponible. ¿Qué pasa con el borrado de datos? En la mente general de todos nosotros está que el borrado de datos es hacer desaparecer algún dato en particular. Cuando digo hacer desaparecer un dato en particular es, como su nombre lo indica, borrarlo. O para que lo visualicemos, ponerle liquid paper, romper el papel donde está escrito, básicamente hacerlo desaparecer. Ahora, una cosa es borrar en términos físicos y otra cosa es borrar en términos lógicos. Los sistemas de información, por un tema de lo que llamamos integridad de datos, de vuelta, necesitan que ese borrado sea lógico, no físico. Es poco probable que yo pueda borrar físicamente un dato, porque de vuelta los sistemas no funcionan de esa forma. Y esto lo llevo para el lado contable. En el lado contable, el sistema que yo registro un débito hace que vos registres un crédito y lo que vos registres como débito, yo lo voy a registrar como crédito. Esa oposición hace que si yo rompo una parte del sistema de un lado, me queda roto automáticamente el sistema del otro lado. Motivo por el cual la mayoría de las veces el borrado es de tipo lógico, no es de tipo físico. Ahora, hay veces donde yo efectivamente tengo que físicamente borrar los datos. Contadas excepciones en todo lo que sea la gestión de tecnologías. Básicamente, cuando yo voy a hacer un borrado físico de una base de datos, en principio, digo esto excede al contenido de la asignatura, cuando estoy haciendo un borrado físico de los datos es porque efectivamente necesito que esos datos, al estar mal incorporados, al ser erróneos, al estar mal registrados, los voy a tener que eliminar porque de vuelta no puedo confiar en ellos. Y esto es el último paso antes de comenzar todo de vuelta. Si todo lo que está registrado en un sistema de información es todo incorrecto, la forma más válida es borrar todo y empezar de cero, que es mucho más eficiente. ¿Qué pasa con el tema de las consultas, con el read? Si bien la sigla en el español no las tiene, implícitamente, yo tengo que pensar todo lo que se van a llamar coloquialmente, las famosas pantallitas, haceme un ABM, ABM de clientes, ABM de proveedores, ABM de artículos, ABM de estudiantes, ABM de bla, 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 ABM, 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 son las más fáciles de realizar porque, ahora la vamos a llamar, hacer un ABM para una tabla maestra es lo más fácil de hacer porque es lo que me permite a mí tener en cuenta cómo se van a gestionar esos datos en sí. Entonces, implícitamente en español la consulta siempre existió, por más que la sigla no lo diga. ¿Qué significa consultas en sí? Cuando yo hablo técnicamente con sistema de información de hacer una consulta es consultar el contenido de determinado dato o de determinada característica en determinado sistema. Saber lo que está ahí adentro. Pero vean que si yo a la consulta, con las funcionalidades modernas que la tecnología tiene, no ofrezco la posibilidad de incorporar que se imprima el resultado de la consulta, que se exporte en un formato PDF, que se pueda firmar digitalmente o que tenga alguna posibilidad de que esa consulta se pueda extraer y quede estática, llamémosle, no tengo
la funcionalidad que los sistemas modernos requieren. Pero cuando estoy hablando de consultas, estoy hablando de consultar el contenido de un dato. Para ver esto, entren en arca.gov.ar. Al final de la pantalla de login te va a aparecer el número de quit. Metete ahí, pone tu número de quit, vas a ver que te va a decir qué tipo de constancia querés, elegís del menú, púmbate, monotributo. En mi caso, elegís ahí la constancia de monotributo y te va a mostrar en pantalla todo lo que está. Ahora, vos vas a decir, y bueno, pero esto yo lo quiero, no sé, lo quiero compartir, o quiero pasarle el alias, o quiero pasarle el CBU, o quiero compartir el número de mi cuenta con alguien. ¿Cómo hago acá? Bueno, yo necesito que esa consulta, para que no se altere, exista la posibilidad funcional de que se exporte o se comparta con otra persona. Si yo quiero imprimir mi número de quit con la constancia de opción de monotributo, meto mi número de quit, elijo, y al final de todo, Arca arriba de todo, perdón, al final de todo, arriba de todo, Arca te va a decir en un botón azul, imprimir esta pantalla. Y esa impresión de la pantalla va a permitir, de acuerdo al navegador donde estés, sacarlo impreso en papel o generártelo en PDF. Eh, la modernidad que hace que hoy yo ya no tenga, bueno, en el caso mío sí, pero la gran mayoría de las personas en sus hogares antes pensaban la compu con la impresora, porque si no, no tenía mucha gracia. La compu pasó, en vez de ser una máquina que está fija en algún lugar, pasó a ser una computadora portátil. Y hay veces que yo no tengo la impresora, o se lo tengo que compartir a alguien, lo tengo que mandar a imprimir a la fotocopiadora o lo que sea, necesito exportármelo y el formato típico es el formato de tipo PDF. Motivo por el cual, cuando se habla del ABM, estamos hablando de altas, bajas y modificaciones, incluyendo las consultas, pero hay que tener en cuenta muy particularmente que la baja va a ser de tipo lógica. Cuando hablo de una baja de tipo lógica es que cierto dato no se va a considerar como válido. Después, cuando hablemos de roles y perfiles de acceso, yo voy a mostrar lo que yo veo en mi econ, que es la misma estructura de lo que ven ustedes. Yo voy a tener la pantalla como estudiante de económicas, como docente de grado y como eh, existe esa posibilidad entre ver docente y ser estudiante, esa dualidad que yo tengo a los efectos del sistema de información, donde la pantalla que ven ustedes es muy similar a la que voy a ver yo, solo que yo voy a tener un rol distinto por el hecho de ser docente, donde voy a estar viendo los cursos a mi cargo que ustedes no van a poder ver, pero así todo, tanto ustedes como yo vamos a poder ver ambos nuestro historial académico. Bueno, borrado físico y lógico lo tienen ahí. Entendamos lo que son los conceptos de las tablas. Toda la información de las bases de datos no se graba, técnicamente hablando, como en un conjunto general, como si fuera una gran planilla de Excel donde yo tengo todo mezclado. Necesito de alguna forma segmentarlo y clasificarlo para poder gestionarlo como corresponde. Cuando se habla de tablas maestras, son aquellas tablas que contienen datos que son estructurales y que son relativamente estables. Y esto hace que esos datos se utilicen como referencia para otras tablas. Ejemplo de esto: si yo voy a dar de alta este artículo para querer facturarlo, entraré en el maestro de artículos, daré de alta la agüita Smart Water de 600, de 591 cc, bla, 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 código de barras, cargaré todo lo que tenga que cargar, y es un dato que yo voy a cargar por una única vez. Ahora, cuando en la gestión necesite facturar este artículo o necesite pedir el reaprovisionamiento de ese artículo, no lo voy a tener que dar de alta en la tabla maestra. Simplemente lo que voy a tener que hacer es, básicamente, meterlo en algún sistema de gestión y transaccionalmente pedir el reaprovisionamiento o efectuar la facturación. Por ende, aquellas tablas maestras son relativamente estables. No implica que esos datos no puedan cambiar. Quiere decir que en el maestro de artículos yo voy a tener todos mis artículos. En la base de datos de clientes, en la tabla maestra de clientes, tendré los datos de los clientes. Los empleados tendrán la tabla maestra de empleados. Yendo al ejemplo nuestro de UBA, el día de mañana, una vez que estén recibidos, y no sé, vayan, hagan su vida y dentro de unos años vuelvan y quieran inscribirse para cursar otra carrera distinta, la facultad se va a fijar en la tabla maestra, te va a preguntar, ¿tenías número de registro, no? Sí, le vas a decir tu número de registro, te van a decir, ah, sí, acá estás, te recibiste licenciado en administración, sí, bueno, felicitaciones, ¿qué querés ser? ¿Actuario? Ningún problema, completame este formulario para que yo facultad te habilite a inscribirte en una nueva carrera. Cuando te habilites, cuando te habiliten esa nueva carrera, podés empezar a inscribirte
en las materias correspondientes a la nueva carrera que estás cursando. Esto hace que yo no voy a pedirte de vuelta tu nombre y apellido, tu copia de DNI, tu fecha de nacimiento. No, hay un montón de datos que van a estar relativamente estables por hasta el final de tu vida. Excepto que me digas, me cambié el nombre, me cambié el apellido, me estaba mal registrado mi número de DNI, mi fecha de nacimiento está incorrecta. Siempre hago el chiste, perdón, el chiste, hago el caso particular. Si alguno de ustedes se da cuenta que en realidad tiene un tema filiatorio distinto, tiene que hacer la actualización correspondiente, legalmente es así, y vas a tener que afirmar tus datos con el tema filiatorio que corresponda. Entonces, eso hace que las tablas maestras son relativamente estables. Ahora, por contraposición, figuran las tablas transaccionales. Esto es lo que ustedes van a querer cuando, Dios mediante, aprueben esta asignatura. Que en tu historial de materias aprobadas, en tu historial académico, te figure esta materia como aprobada con la nota correspondiente. ¿Por qué? Porque una vez que todas las materias que hacen a tu plan de carrera estén aprobadas, ¿sabes qué ocurre? Lo que todo el mundo quiere, te recibiste. Entonces, una vez que todas las materias que forman parte de tu plan y tu carrera estén aprobadas, cuando estés con todas las materias aprobadas, es ahí donde efectivamente te recibiste. Entonces, ¿qué hacen las tablas transaccionales? No quiero meter púa y preguntar qué es un intercambio ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, supongo que eso ya lo tenemos todos claro y demás. Entonces, las tablas transaccionales registran transacciones, registran eventos y registran actividades de todo tipo de negocio. Y tiene una característica diferencial con las maestras en que la actualización es frecuente con lo que ya hemos estudiado, de una cosa es la frecuencia y otra cosa es la cantidad de frecuencias. Frecuentemente, con cada corte de intensivo y con cada corte de cursada regular y con cada corte llamado de mesas libres y con cada corte de cursada virtual, tu historial académico se va a estar actualizando. Ahora, si la frecuencia es la última materia que yo aprobé fue en el segundo cuatrimestre del 2025 y la primera materia que aprobé este año va a ser en el primer cuatrimestre del año 2026 en modalidad intensiva, etcétera, vas a ver que la frecuencia varió, porque vos no aprobaste cada 4 meses como es cursada regular versus cursada regular. Acá aprobaste con una frecuencia menor. Pero bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo referencia a todo lo que es la actualización de la frecuencia o el concepto de una transacción que es frecuente. Para que lo entendamos, diferencias claves. Las tablas maestras tienen poca variabilidad, son la base de referencia. Esto es, che, ¿podés cursar en económica? Sí, pero primero te tienen que dar de alta. Si no te dieron de alta, no existís. Y pero yo quiero cursar ahora, te pido mil disculpas, hasta que no esté procesada el alta en la tabla maestra, vos no vas a existir. Hasta que no te den el número de quit, no vas a poder pedir, o mejor dicho, hasta que no hayas gestionado tu número de quit, no vas a poder facturar. Hasta que no hayas facturado y puesto los datos de la facturación, no vas a poder emitir la factura. Son tablas maestras que van segmentando lo que se puede hacer. Generalmente, estas claves, estas diferencias clave entre la tabla maestra es que las tablas maestras tienen una clave primaria única. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, es nuestro número de registro. Claves simples que tienen un solo campo. Ahora, ¿qué pasa con una tabla transaccional? Y esto es lo que yo quiero. No voy a estar dando de alta, siempre llevo el ejemplo hacia Carrefour, pero pido las disculpas del caso. Cada artículo nuevo que ingrese al catálogo de Carrefour lo voy a tener que meter en la tabla maestra. Lo ideal sería que cada artículo que esté en el catálogo se facture en las 640 tiendas que tienen. Entonces, esta botella de agua está cargada por una única vez y siempre y cuando no cambie el contenido ni la definición de esta botella, nunca cambia. Lo único que yo voy a querer a los efectos de la gestión, los efectos de generar ventas, es que este código de barras pase punto por punto en cada uno de los puntos de venta y se facture. Por ende, las tablas transaccionales tienen más variabilidad y reflejan las transacciones. Salteo los tipos de tabla y demás. Ahora, para fijar conceptos, diferenciemos lo que es una base de datos centralizada, diferenciémoslo de lo que es una base de datos descentralizada y diferenciémoslo de lo que es una base de datos distribuidas. ¿Sí?
¿Qué más tengo por acá? Regulaciones, porque comenzamos hablando de la incumbencia profesional de los licenciados en administración, tenemos que también enfocarnos en las regulaciones que son de aplicación a nivel internacional y a nivel de lo que es la ley argentina. En particular, vamos a enfocarnos por el caso de la ley argentina, todo dato o toda la gestión de datos de las empresas para con los individuos, del Estado para cada uno de nosotros como ciudadanos, entre los individuos en sí y demás, la ley de aplicación es la 25.326, tiene un nombre muy particular y es la de habeas data. Esa ley de habeas data está sancionada en el año 2001, 7 años después de haber sido incluida en la reforma constitucional, la última que existe, del año 94, en el tercer párrafo del artículo 43 de nuestra Constitución. Hasta acá está todo bien, la gestión de datos, de que no se pueden recopilar datos de las personas en particular, pero hay una cosa que es fundamental para la gestión de datos de las organizaciones, y esta obligación es la del consentimiento. Algunos van a decir erróneamente, consentimiento informado. Yo no puedo consentir algo que vos no me informaste. Ahora, hay algunas empresas que hacen algunas trampitas, vamos a decirlo así, que te ponen un montón de documentación de términos y condiciones y vos efectivamente nunca eh, diste el consentimiento habiendo estado informado porque, y acá es un error de cada uno de nosotros, no te calentaste, vamos a llamarlo así, en leer lo que es el contenido de términos y condiciones. Ahora, es obligatorio que para que yo pueda gestionar los datos de las personas o de cualquier tipo de organización, exista el consentimiento. Esto significa que quien me brinda los datos tiene que saber para qué me los brinda. De vuelta, si yo en el formulario de avance de carrera, de conocimientos previos y avance de carrera, no te dijera que recopilo esos datos para tener, digamos, gestión estadística y saber exactamente quiénes son ustedes como mi público, como estudiantes, no, a ver, completar los datos en ese formulario sería a todas luces totalmente ilegal. Ahora, si yo en ese formulario te dijera, mira, completame estos datos y después, sin que vos te dieras cuenta, te empiezan a llegar correos de invitación a participar de, qué sé yo, de una criptomoneda, o te llega información para que me compres algún tipo de seguro o algún tipo de trabajo profesional, o te llega un montón de información que vos formalmente no consentiste, lo que estoy incurriendo es violando la ley de habeas data y por ende me harías el juicio correspondiente, para que lo digamos así, primero que hay que ir a una etapa administrativa, pero harías el juicio correspondiente para que yo no use tus datos para un consentimiento distinto al que vos me los brindaste originalmente. Estas regulaciones y cumplimiento son de especial importancia en el tema de comercialización. Y de vuelta, muchas empresas, a los efectos de brindarte beneficios, te dicen como al pasar que tu información podría ser compartida con algunos socios de negocios, partners, el nombre que le quieran poner, que pueden tener ofertas que pueden llegar a ser muy beneficiosas para vos. Y es acá donde uno se pregunta, bueno, yo le doy el tilde de que sí, compartí mis datos, y me empiezan a llegar chiquicientas ofertas de cosas que me van a estar ofreciendo. Para que esto sea real y para que no sea simplemente el compartir los datos, después te vas a dar cuenta que las empresas astutamente te hacen ofertas que porque como vos además sos cliente del otro, tenés un 10% de descuento o tenés un beneficio de pagar en 2 cuotas sin interés, para que de alguna forma nadie se pueda quejar de que me dijeron que me iban a hacer llegar ofertas que podían ser beneficiosas, me hacen un montón de ofertas y yo no obtengo ningún tipo de beneficio. Bueno, ese beneficio, esa palabra beneficiosa es, te hago un 10% de descuento. Alguno podría decir, bueno, pero casi seguro me aumentaron el precio y después me hacen un 10% de descuento que ya estaba incluido en el precio. Puede ser, nadie puede
decir que no te hicieron un beneficio. A lo sumo te podrás quejar de que el beneficio te parece poco o te parece mucho, pero básicamente te están, comillas, ofreciendo algún tipo de beneficio. Entonces, tengo que tener en cuenta en todo lo que sea la parte de comercialización y las ventas cruzadas, el famoso co-branding, la marca que va en conjunto, eh, porque de vuelta depende de ciertas características. Y probablemente los que estemos acá en esta grabación, en esta clase que estamos participando, muchos de ustedes y yo tendremos la misma tarjeta Visa, pero con diferentes bancos emisores. Entonces, la marca es una Visa, pero si vas a pagar a un local, te va a decir, ok, pero Visa de qué banco tenés? Porque una cosa es una Visa del Santander, otra cosa Visa del Macro, Visa del, no sé, del Banco Patagonia. Son cosas distintas, son diferentes características, porque el negocio puede que tenga un acuerdo con la Visa, con el banco tal, pero no con el banco X. Entonces, nos damos cuenta que estas regulaciones tienen que, digamos, lo que las empresas hacen, tienen que cumplir con estas regulaciones que estamos teniendo. Temas que hacen a la gobernanza y los problemas que tiene la gobernanza de datos. Primero, hay muchas organizaciones, y esto lo vimos viendo desde la cursada, desde los primeros días de la cursada, que yo decía, es mucho más eficiente integrar los datos para mi organización y que estén todos en un sistema único. Es mucho más eficiente, ratifico eso. Ahora, hay veces que técnicamente yo no puedo compartir los datos porque tengo sistemas disímiles y es así que aparecen los problemas de los silos de datos, es decir, que cada dato está en una base de un sistema que no se comunica con el otro y por ende existe la fragmentación. Esto, que hoy día nos parece una bobada, hay muchas empresas que al día de hoy lo tienen en sistemas separados. Hay muchas empresas que prefieren, y lo voy a decir hasta despectivamente, tener la base en una planillita de Excel aparte porque el sistema no me genera confianza o el sistema es lento o el sistema X, y aparecen problemas de datos que no están integrados entre sí. Y si voy al caso en particular, datos que están mal en un lugar y están mal en el otro, o están bien en un lado y mal en el otro, y que como no se hablan, nunca se llegan a actualizar. Digo esto porque pasa habitualmente. ¿Quieren verlo algo más complicado? Alguno de ustedes que tenga, no sé cómo será Edenor, pero que tenga cuenta en Edesur, entra en la oficina virtual de Edesur, registra el número de medidor de su factura con un correo A, cierre la sesión, entre, vuelva a darse de alta con el mismo número de correo, perdón, con el mismo número de cliente, correo B, y así podés hacerlo 40 veces, y te vas a dar cuenta que después, al final del camino, cuando hay algún corte de luz y Edesur te tiene que avisar de que hay alguna incidencia eléctrica o que se resolvió la incidencia eléctrica, no te llega nunca el correo porque el sistema con el cual envía los correos detecta que están duplicados y por ende nunca te lo manda. Y vos decís, pero esto no puede ser. La realidad es que no debería ser, pero está pasando en la vida real. Otro tema de gobernanza de datos. Datos oscuros y no estructurados. Hay algunos datos que están almacenados y que no permiten ningún tipo de identificación. El ejemplo lo tenemos nosotros acá en la Facultad de Ciencias Económicas. La facultad, cuando nos da el número de registro a todos nosotros, nos da un número correlativo que no distingue, aclaro, no distingue qué carrera estás cursando. No es el caso de esta materia porque es pura y exclusiva para licenciados en administración y en los dos cursos, por lo menos en el intensivo, no me ha pasado, pero ¿sabes qué? Esta materia es optativa para licenciados en economía y actuarios. Algún actuario puede hacer esta materia como optativa, no sé por qué lo haría, pero está disponible, y algún licenciado en economía podría hacer esta asignatura como optativa. Yo no tengo forma de saber quién es licenciado en administración, quién es actuario, quién es economista, quién es contador, quién es licenciado en sistema. No tengo forma de saberlo. ¿Por qué? Porque la facultad, cuando nos dio el número de registro, de la misma forma que el DNI, nos dio un número que es absolutamente correlativo. A tal punto es esto que yo quería hacer algún tipo de censo en base a los DNI que están habilitados, no tengo forma de saber algo tan básico como quiénes son mujeres, quiénes son varones. No tengo forma de saberlo. Si vamos a los números de identificación fiscal, que ahora también
por un tema de unicidad, antes se colocaba un prefijo 20 para todos los que eran personas físicas humanas masculinas, un 27 personas físicas humanas femeninas, distinguía que cuando el número, porque los DNI estaban duplicados, no por truchos, sino porque estaban mal emitidos los números, cuando el número estaba ocupado le ponían o un 23 o le ponían un 24, y si no ponían un 24, ponían un 25, y el mismo número de identificación fiscal, que en otros países es distinto, es el mismo número de quit que tiene una SRL, que el mismo número de quit que tiene cualquiera de nosotros. Esto, cuando yo tengo que gestionar datos, no tengo forma de saber si los datos no están adecuadamente registrados, no tengo forma de segmentar conjuntos. A tal punto es esto que si yo quisiera saber eh, quiénes de mis clientes trabajan o tienen locales en más de una jurisdicción, impositivamente no lo puedo saber, porque con que estén dados de alta en el convenio multilateral a los efectos de la facturación, no me dice que el cliente tenga actividad en esa zona. Entonces, como no tengo forma de saberlo, termina siendo un desafío entender que mi gobernanza de datos tiene datos que son oscuros y que no están estructurados como corresponde. El otro tema, la resistencia cultural y la falta de formación. Hay resistencia cultural. Muchos de los sistemas fracasan por, y está subido el material que veremos en su momento, por lo que se llama la teoría del sistema y la teoría de la interacción. Hay personas que no quieren, digamos, completar datos. Y a tal punto es esto porque, ¿para qué necesitan los datos? Bueno, lo necesito para cierta información de gestión. Bueno, hay resistencia cultural a compartir los datos. ¿Para qué los querés? Y otro tema es que muchas organizaciones lo hacen, y esto estamos hablando ya puramente de liderazgo, lo verán ustedes en dirección general, hacen la gestión y la gobernanza de los datos porque o legalmente se los piden o porque los competidores lo están haciendo, pero no tienen idea de por qué lo están haciendo. Hasta hace unos años atrás, la moda de todas las pymes argentinas era que tenían que tener algún canal de venta electrónica. Mandabas un correo electrónico, mandabas una consulta, no te contestaba nadie. Pero bueno, estamos en internet, che, este canal no sirve para nada, decían algunos, porque nadie se contacta o las ventas no se generan. Bueno, dale atención al cliente en la inmediatez que requieren los canales virtuales. Si alguno de ustedes vende algo por Mercado Libre como individuo, van a ver que cuando te llega un correo electrónico, te llega una notificación, Mercado Libre dice, fulanito de tal preguntó algo, contestale pronto. ¿Por qué contestarle pronto? Porque sabe que nosotros como seres humanos estamos esperando una respuesta incluso en horarios que son no habituales o incluso en épocas que son veraniegas y de feriado. Entonces, esta tendencia de aplicar elementos de gobernanza de datos y resguardo y qué sé yo y qué sé cuánto, hay muchas organizaciones que no lo hacen porque saben que lo necesitan, sino que, comillas, lo ponen en práctica porque lo hacen tus competidores en el mercado. ¿Qué trae esto como beneficio? Primero, mejores decisiones. No voy a hacer, como decíamos en inteligencia de negocios, no voy a hacer planificaciones de ventas a clientes con los cuales ya no trabajo. No voy a hacer proyecciones de venta ni de producción de productos que ya no fabrico. No voy a hacer estadísticas de ventas de mercados en los cuales ya no me interesa desarrollarme. Necesito tener datos bien administrados para que sean fáciles para tomar decisiones. Obviamente, riesgos legales. De vuelta, yo no puedo empezar a recopilar datos que los clientes con consentimiento me hayan brindado. Después esto es mucho más eficiente en forma operativa. A tal punto es esto, y esto creo que lo charlamos con ustedes, con alguien que había renovado el DNI, es el caso mío. El proceso de renovación de DNI después de la digitalización es prácticamente, a ver, fácil de hacer, al margen de que nos tomemos nosotros mismos las huellas, pero es muy fácil de hacer. Y si el día de mañana alguno de ustedes, cuando esté matriculado, necesita, no sé, dedicarse, por ejemplo, a algo como ser administrador de consorcios, el gobierno de la ciudad te va a decir, ok, dame un detalle, lo que es los antecedentes penales, lo que se llama el registro de reincidencia, y una vez que estás digitalizado, lo vas a hacer por internet y lo vas a poder pagar en forma digital y va a venir apostillado y legalizado. Bueno, en el caso argentino, un caso particular. Después, obviamente, todo esto es mucho más eficiente y además encamina hacia la transformación digital.
Hablemos de lo que es moral, para entender una cosa, moralidad, que cada uno de nosotros va a tener con todo el bagaje cultural que nuestras propias familias nos hayan dado, eh, con historial que cada sociedad pueda tener y lo que es ético, moral y deontológico puede no ser eh, idéntico en diferentes épocas, porque la cultura, la moral, la ética y lo que está bien visto cambia a lo largo del tiempo. Definiendo moral, conjunto de normas, valores y creencias que son aceptadas por una sociedad. Básicamente esto es moral como definición abstracta. Ahora, va a variar según la cultura, va a variar según la religión, va a variar según la época. Lo que estaba bien visto 30 años atrás está mal visto al día de hoy. Algunos de ustedes van a decir, bueno, yo tengo ciertos límites morales que van a estar impuestos por la sociedad o por la cultura que estás trayendo. Dicho esto, tenemos que entender que esta moral que uno cree que es única para todo el mundo, no lo es. Tal punto es esto que, por ejemplo, hoy es pensado que mi organización o mi familia puede imponer determinada cultura o determinada religión a todas las personas que trabajan en mi organización. En otros momentos estaba bien visto que todos pensáramos igual. Entonces, yo sé, y esto es particular e individual de cada uno de nosotros, lo que está bien y está mal porque me lo enseñaron en mi casa o lo aprendí en el grupo social en el cual me estoy incorporando. Ustedes el día de mañana, al margen de lo que hayan aprendido en sus casas, en sus familias, en su historial, van a tener que comportarse de acuerdo a determinados parámetros que la profesión que te colegia, el ser licenciado en administración y estar matriculado en un consejo profesional, te va a terminar imponiendo. Entonces, lo que está bien o lo que está mal va a depender individualmente de uno, hasta ahí ningún problema, pero tiene un factor diferenciador cuando estás trabajando o ejerciendo determinada profesión. ¿Qué es esto de la ética entonces? Es una reflexión filosófica sobre la moral. Básicamente, necesito entender qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto. Lo que es ético en determinado momento puede que no sea ético en determinado momento posterior. Hasta en Estados Unidos, hasta 1865, donde el norte termina ganando la guerra de la guerra civil y termina imponiendo las condiciones a el sur esclavista veía perfectamente bien y con buenísimos ojos que una persona tuviera a otra persona como esclavo y que le mandara a hacer un montón de cosas. Con esta liberalización, eso que era ético hasta 1865, en otro momento no lo fue. Si vamos al caso de Argentina, después del primer gobierno patrio, la asamblea famosa del año 13, en 1813, una de las tantas cosas que hizo, quería sancionar la constitución, no lo logró hasta 1826 y después sabemos cómo eso evolucionó. Una de las cosas que hizo es que, ¿sabes qué? El tener esclavos es incorrecto. Entonces, nadie puede estar nadie puede ser un esclavo en el territorio argentino. Ah, bueno, son todos esclavos libres. No, ¿cómo no? Bueno, la Asamblea del año 13 dijo, todos los que nazcan siendo hijos de esclavos en territorio argentino automáticamente son libres, pero los esclavos que seguían siendo esclavos de los esclavistas no quedaban libres automáticamente. Esto es un tema de decir, bueno, pero ¿qué difiere en que un esclavo mayor de un esclavo o el hijo de un esclavo recién nacido? Bueno, el recién nacido es libre, pero todos los anteriores siguen siendo esclavos. Con lo cual, lo que parecía que estaba bien, en determinado momento, bueno, con los chicos no, y después, y bueno, tal cosa, y después tal otra. Esto va muy de la mano de lo que corresponde a la ética y a la cultura en cada momento histórico. ¿Qué pasa cuando voy a la deontología? Esto es el conjunto de deberes y normas que rigen a una profesión.
conjunto de deberes y normas que rigen una profesión y están basadas en códigos profesionales, a ver, medicina, docencia, etc. En el caso de ustedes, y esto van a decir, bueno, yo no lo hago. Si el día de mañana empezás a trabajar en alguna organización y la organización te dice, bueno, mira, yo despedí al administrador anterior que trabajaba en forma independiente y ahora lo vas a tomar vos, ese trabajo, vos vas a estar feliz y contento de que tenés nuevo laburo, lo cual está perfecto. Ahora, hay una obligación deontológica que tenés vos por el hecho de estar matriculado en nuestro consejo profesional. Si vos del día de mañana, supongamos que estoy trabajando en determinada organización, y la organización que no está obligada a trabajar conmigo decide contratarte a cualquiera de ustedes o a vos en particular, vos tenés una obligación deontológica, te lo va a decir lo que van a llamar el código de ética, pero básicamente es esto, vos te tenés que contactar con el profesional preactuante, hola, yo, y le vas a decir, básicamente, mire, Fraqueli, la empresa, me haya informado a mí o no, es totalmente irrelevante, la empresa con la cual vos estabas trabajando, la empresa con la que estabas trabajando, decidió no trabajar más con vos y me ha contratado a mí. Nadie está obligado a trabajar con nadie, nadie está obligado a, no sé, brindarle fidelidad a ningún empleador, ningún cliente, ni nada por el estilo. Bueno, con los clientes sí. Eh, pero es tu obligación como profesional matriculado en el mismo consejo profesional donde estoy matriculado yo, vos te tenés que comunicar conmigo, te lo dice el código de ética, y me tenés que informar de que vas a estar tomando mi gestión, independientemente de lo que la empresa haga para conmigo. Vos, profesionalmente, colega mío, vas a tener que contactarte conmigo y como colega actuar bajo el paraguas de la deontología con ese conjunto de deberes y normas que rigen nuestra profesión, la de las ciencias económicas, y me vas a tener que decir a mí que tomaste el trabajo que yo estaba realizando, independientemente de la relación que tenga. Entonces, esa deontología que nos parece rara es lo que nos dice que tenemos que hacer desde el punto de vista profesional cada uno de nosotros. Por consiguiente, creo que esto ya termina en un momento a continuación. Cuando hablamos de moral hacemos referencia a normas sociales y culturales. La ética es analizar qué está bien y qué está mal. Y esas reglas éticas de lo que está bien y lo que está mal es lo que cada profesión, llamado o amparado bajo el código de ética, denomina deontología. Y esto es las reglas específicas de lo que una profesión tiene que hacer. Cuando ustedes se matriculen van a ver que las reglas deontológicas dicen que yo no puedo hacer publicidad de cualquier tipo. Que si incluso hay alguien que está, y esto lo van a ver más de una vez, dice licenciado fulanito, contador fulanito, doctor fulanito, abogado, médico, bla, 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 si no cumple con la normativa publicitaria que está absolutamente regulada de lo que se puede publicitar o no se puede publicitar, estás incumpliendo con la deontología que hace a tu ejercicio profesional. Vamos a un caso fácil de ver. Imagínate que vos sabés que yo me dedico a, no sé, administrar consorcios, vamos a llamarlo así, y soy un administrador muy conocido de consorcios. Obtenés eh, el dato en todos los lugares donde estoy y vas y mandás una carta, como si fuera esto el encargado, le mandás una carta a todos los propietarios que están en ese edificio y en la carta pones que vos cobrás mucho más barato y que sos mucho más inteligente y mucho más eficiente que el bobo del administrador Fraquelli. Bueno, yo puedo ser un bobo, puedo cobrar muy caro, vos podés ser mucho más eficiente que yo, está todo bien, no lo podés poner publicitariamente porque nuestra profesión regula lo que corresponde a la publicidad correcta que un profesional tiene que realizar. De idéntica forma, que van a decir que ciertas opiniones que vas a estar dando en algunos medios no pueden reflejar más que la opinión personal y no la opinión de los profesionales en su conjunto. Digo esto porque es muy natural ver que ciertas personas declaran todos mis representados, todo, ok, no es todos, tiene que haber un detalle específico.
¿Qué me permite esto? Bueno, tomar decisiones, confianza en el ejercicio profesional y prevenir conflictos legales. ¿Qué más tenía por acá? Esto, COVID. ¿Qué pasa con la ley 25.326? Como les dije, corresponde al tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución, reformada en el año 94. El tercer párrafo habla de la protección de los datos personales de nosotros como ciudadanos del país, pero la ley sancionada, la 25.326 del año, además de hacer la protección correspondiente de las relaciones que nosotros como individuos tenemos para con el Estado en el cual estamos, además también la ley regula las relaciones que nosotros tenemos como individuos con las organizaciones, sean o no estatales. Entonces, la 25.326 establece los tratamientos y las reglas que pueden tener la gestión de los datos personales. Ahora, esta gestión de los datos personales no se limita únicamente a aquellos datos que se compartan en forma pública, sino que también están enfocados en las bases de datos públicas y las bases de datos privadas. Digo esto porque si uno ve que entra en el Veraz o entra en Gnosis y puede bajar los datos y saber toda la información económica, financiera, patrimonial, patrimonial no tanto, pero económica, financiera seguro, de una determinada persona, esa es información que hace al dominio público. Ahora, si yo soy una organización que se dedica a hacer evaluación de crédito para clientes, no es solamente la parte económica financiera. Además, voy a tener que empezar a mirar otros tipos de elementos que hacen a la evaluación del crédito correspondiente. Por ende, esas bases de datos y esa información que va a ser privada tiene que tener los adecuados niveles de tratamiento para que esos niveles de tratamiento, valga la redundancia, sean adecuados para la protección de los datos que yo tengo. ¿Qué garantiza esta ley? 4 elementos. Primero, el derecho al acceso. Yo quiero saber qué datos tiene la organización de mí. Necesito además que la organización rectifique aquellos datos que son erróneos. Les comento un caso particular. Me tocó un cliente que le robaron los datos de la tarjeta. Los datos de la tarjeta que le robaron, y esto de vuelta, no es que el cliente empezó a comprar a lo loco y después dijo, yo no fui, yo no fui. Le robaron los datos de la tarjeta corporativa de la empresa en la cual está, eh, los datos de la empresa corporativa, de una American Express directa de la empresa, se los robaron y le hicieron compras por el equivalente a $4.700. No es mucha plata en sí. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega la tarjeta corporativa de ese cliente, empleado de la empresa le dice que él la había utilizado en forma errónea, él les termina demostrando que le habían robado los datos, no saben de dónde, también uno podría llegar a argumentar, bueno, él tendría que haberlo custodiado. ¿Cuántas veces eh, te roban los datos y vos no sabes en qué momento te los pueden robar? Y de hecho hay videos en YouTube donde te roban con un escáner todos los datos del chip de la tarjeta de crédito por una simple aproximación en el medio del colectivo y te roban los datos correspondientes. Bueno, le roban todos estos datos que estoy diciendo. La organización para la cual mi cliente trabaja, no se lo paga porque dice, bueno, fueron datos que están erróneos, y American Express empieza lo que es el litigio de decir, ok, mira, pero esta deuda está vencida, esta deuda está vencida, esta deuda está vencida, hasta ahí ningún problema, que no, que qué sé yo, que qué sé cuánto, que las auditorías, que bla, 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 todo el proceso administrativo de el desconocimiento de los cargos, espero que nunca ocurra, pero seguramente va a ocurrir, van a ver que es un ida y vuelta donde tratan de ver si efectivamente vos no desconocés los datos o los cargos que tenés en tu tarjeta porque se los vendiste a alguien y cosas por el estilo. Para hacerla corta, todo el ejemplo, la empresa no paga la tarjeta de crédito y por ende American Express manda que están con situación morosa y pasan a estar a la situación en litigio. ¿Qué ocurre? Como se trata de una tarjeta corporativa, eh, la empresa que emite la tarjeta de crédito tiene que informar a al órgano de recaudación tributaria, ARCA, le informa a ARCA que tal empresa no pagó la tarjeta de crédito y por ende, en vez de estar en situación 1, que es ningún problema o sin problemas, la pasan a situación 3. Cuando pasan a situación 3, ARCA tiene un procedimiento interno que dice, cuando alguno de los clientes, el quit de la empresa, no tiene situación 1,
automáticamente y en forma preventiva le tiene que subir los regímenes de retención y percepción en todas las jurisdicciones. Por ende, lo que era una retención del 3%, se lo llevaron al 7%, y ahora al 7%. Y ahora el problema de la empresa es que hasta que no se resuelva la cuestión previa, que es saber si el cargo corresponde o no corresponde pagarlo, porque está todavía en investigación y creo que lo han llevado a litigio. Yo con este cliente, es mi cliente individual, no mi cliente empresa, lo llevaron al litigio. El problema lo tiene la empresa, que le están haciendo una percepción superior a lo que tenía previsto. Del 3% le están reteniendo el 7%. La empresa le está pidiendo a Arca que le brinde una excepción y cosas por el estilo, y Arca le dice, está todo bien, yo te levanto toda esta excepción, pero primero tenés que responder la situación previa, que es saber si sos un incobrable o un moroso a los efectos del sistema. Entonces, ¿qué garantiza la Base Data? El acceso, la rectificación, la actualización y la supresión. Esto es básicamente eliminar datos que son incorrectos. ¿Qué principios clave tiene? Primero, consentimiento informado del titular. Consentimiento informado. Por más que el informado, algunas empresas te lo disimulan. Che, yo necesito que me des conformidad de esto, te pido los datos para tal tipo de tratamiento. Ese tal tipo de tratamiento tiene que ser con finalidad específica. No es que completame estos datos porque vas a participar de un sorteo. Completame estos datos porque voy a ver si te mando piezas de marketing digital. Completame estos datos para ver si de alguna forma, eh, te hago participar de, no sé, un sorteo para ir a ver a Bad Bunny. No sé, ya pasó. El otro tema también es que la calidad y la veracidad de los datos se tiene que poner en práctica. Si hay un dato que es incorrecto, se tiene que corregir. A notificación de la empresa, tengo 5 días perdón, del cliente, de la persona, tengo que corregirlos en 5 días. Otro tema que muchas empresas no le dan bolilla, después cuando hablemos de los roles y los perfiles, van a ver la importancia que tiene esto, es los datos tienen que ser seguros y confidenciales. No se pueden robar los datos así porque sí, los roles tienen que estar bien definidos. No puedo acceder a ver datos que yo no estoy autorizado a ver. Estos principios se engloban, pregunta de examen, bajo lo que se llaman los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué es consentimiento? Autorización libre, expresa e informada. Libre, expresa e informada. Si esto no es libre, si yo no te dije, quiero los datos, porque me completaste en el formulario para saber una estadística de cómo sos vos como público de estudiantes de ciencias económicas, no hay consentimiento libre. Yo no te puedo decir, no, pero además después lo voy a usar para que me sigas en Instagram, para mandarte información de otro servicio que yo ofrezco. No, no ocurre de esa forma. Tiene que ser expreso e informado. Cualquier cosa que no sea libre, expreso, informado es automáticamente ilegítimo, excepto aquellas cosas que están previstas por ley. Mire, señor, yo resulta que yo soy, no sé, un delincuente confeso, pero no quiero que en el edificio lo sepan. Bueno, legalmente lo pueden saber. No, no, pero yo no quiero que vos quede registrado que yo tuve una causa judicial por, qué sé yo, estoy inventando todo, ¿no? De defraudaciones y estafa. No, bueno, pero después salí absuelto. Está todo bien, estás absuelto, significa que no te encontraron culpable, pero la causa quedó registrada. Digo esto porque yo no quiero que aparezca la causa. La causa estuvo, que después se procesó y te encontraron no culpable, bueno, está todo bien, pero la causa no es que yo la puedo omitir porque soy inocente. No, mentira, no sos inocente, sos no culpable. Son dos cosas legalmente distintas. ¿Qué implica derecho de acceso? Que cualquier persona solicite y obtenga información de datos que son incorrectos, con qué finalidad los recopila, si los cedió o no los cedió a terceros y cosas por el estilo. El derecho de rectificación es corregir y actualizar esos datos personales si están mal. Ejemplo, un derecho de rectificación que tenés, espero que no me equivoque este cuatrimestre, te pasé mal la nota, es tu derecho de rectificación pedir que te registre la nota correspondiente. Espero no equivocarme, pero si me equivoqué, no es que te tengo bronca y lo hice de malo que soy, de bobo lo hice, el error humano y la estupidez humana, levanto la mano, ocurren permanentemente. El derecho a la rectificación es solicitar la actualización, la corrección de los datos personales que sean incorrectos, desactualizados o está mal escrita. Hay un caso muy particular, no recuerdo ahora dónde fue, pero al banco lo condenaron porque
le había puesto, la persona tenía un apellido que se prestaba a broma, era un apellido que tenía un doble sentido cuando uno lo hacía a modo de chiste, y ese modo de chiste agarró a alguien haciéndose el vivaracho, que nunca lo pudieron determinar, cosa que podían, de haber tenido bien definidos los roles y los perfiles, lo podían haber sabido, pero nunca se pudo determinar cuál fue el empleado que le cambió el apellido a una persona. Y esa persona le mandaron la factura y aparecía la factura con el apellido incorrecto haciéndole mofa, y obviamente la persona se quejó, le hizo juicio a la empresa y lo terminó ganando porque nunca pudieron demostrar dónde había ocurrido el error. Y era alguien que, haciéndose el vivaracho, le puso alguna cosa escrita en el apellido de otro. Eh, Derecho a cancelación y derecho a oposición es específicamente negarse a que se compartan los datos o algo en particular. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Mm, Para cerrar, por la hora en la que estamos. Tengo que cumplir con la ley, eso se cae de Maduro. No, digamos, no cabe en ningún aspecto de la gestión de empresas no cumplir con la normativa, incluso si esa normativa no necesariamente viene de tu propio país. Hay muchas empresas que ahora lo van a ver con esta apertura y la llegada de capitales de origen norteamericano, o incluso algunas pymes que tienen una participación relacionada con algún inversor del exterior de capital norteamericano sujeto a normativa norteamericana, para que se entienda, que cuando eh, hacen la inversión de capital en el país, tienen que cumplir con normativa que muchas personas en Argentina dicen, pero esto es una ley norteamericana, hay que cumplirla igual. Sí, es Sarbanes-Oxley, Sarbanes-Oxley se escribe, hay que cumplirla porque al tener participación en todo lo que es la emisión de los estados de resultados y los balances a nivel norteamericano, cotizar en bolsa norteamericana, si alguno de ustedes trabaja en alguna multinacional o que cotiza en bolsa lo va a ver eh, al detalle, tenés que cumplir con normativa que decís, pero esto en Argentina no existe. Es correcto, en Argentina no existe, pero como vos cotizas en otra jurisdicción, la jurisdicción te pide que todas las sucursales cumplan con este tipo de normativa.